Eh, Vamos a comenzar. Fíjense, estábamos en la clase anterior eh, habíamos quedado justamente haciendo un ejercicio de sustitución por tangente del ángulo mitad. Entonces, eh, llegamos hasta apenas la sustitución. Quedamos como por la mitad del ejercicio. Primero habría que terminar ese ejercicio y hacer algunos más de sustitución por ángulo mitad y hacer algunos de integración de funciones irracionales por sustitución algébrica y trabajar también un poco con integración por partes. Luego, bueno, sí, lo ideal sería llegar a cubrir también la clase 25, pero fue un poco cuesta arriba, vamos a ver si llegamos. Pero antes de eso, si se dieron cuenta que subí a la aula virtual algo que les debía, y es que en la clase anterior habíamos calculado la integral de secante. Yo les dije que les iba a mostrar cómo se calculaba, pero pues con la prisa, supongo, como les decía, es un truco, y es justamente lo que yo estaba usando, pero en el momento no lo vi. Entonces, para calcular la secante, la integral de la secante, hacemos algo muy sencillo. Multiplicamos el integrando por secante más tangente y dividimos para lo mismo. Entonces, en el numerador va a quedar secante cuadrado más secante por tangente, obviamente. Y en el denominador va a quedar secante más tangente. Pero entonces hacemos una sustitución que justamente yo estaba pensando en alguna sustitución que fuera por alguna de las dos funciones y eso no resulta. Uno sustituye u por todo el denominador, toda la suma de secante más tangente. Entonces, el diferencial de u en este caso es la derivada de secante más tangente por el diferencial de x. Y la derivada de secante más tangente es secante por tangente más secante cuadrado, porque es la derivada de secante más la derivada de tangente. Y entonces vemos que nos queda justamente que la integral es la integral de 1 sobre u, siendo u secante más tangente de x. Que la integral, por supuesto, es el logaritmo del valor absoluto de u, es decir, el logaritmo del valor absoluto de secante más tangente, que fue justamente lo que usamos en la clase. No haberle puesto un signo negativo. La que lleva signo negativo es la de cosecante, que sí se calcula de manera parecida, pero digamos pero usamos, no lo usamos en esta clase, sino en la anterior. Bueno, sí, ahí tienen cómo calcular la integral de secante. Igual les subí esto al aula virtual y está ahí en un archivo aparte. Entonces, continuemos con el ejercicio que veníamos desarrollando de sustitución por ángulo mitad, perdón, tangente del ángulo mitad. Voy a copiar, ya habíamos hecho, en la hoja de hoy. Lo que hicimos fue muy simple. Teníamos nuestra función racional de cosenos y senos de x y estamos sustituyendo t por tangente de x medios. Cuando sustituimos t por tangente de x medios, queda la pregunta cómo escribir ahora coseno de x y seno de x en función de la nueva variable y cómo queda la diferencial de x. A estas preguntas respondemos fácilmente utilizando un triángulo rectángulo. Si θ
es arcotangente de x. Entonces tenemos que coseno de teta es 1 sobre, acá, digamos, cateto opuesto t, cateto adyacente 1. Resulta que el coseno de x medios es 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrado y seno de x medios t sobre la raíz de 1 más t cuadrado. De manera que para calcular seno de x usamos la fórmula de seno del doble de un ángulo y para coseno lo mismo, la fórmula de coseno de doble de un ángulo. Nos queda que seno de x es 2t sobre 1 más t cuadrado y coseno de x es 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. Para calcular el diferencial de x, sabemos que t es la tangente de x medios, de donde x medios es la arcotangente de t, y derivando ambos lados tenemos los diferenciales. Tenemos diferencial de x, que es 2 por diferencial de t, sobre 1 más t cuadrado. Sabiendo esto, y lo hicimos la clase pasada, pero yo quería mencionarlo para que lo recordáramos. Sabiendo esto, sustituimos todo esto en nuestra integral. ¿Queda? Ya lo pegamos acá. Nos queda lo siguiente. Voy a emplear unos colores acá em, para diferenciar las distintas partes que estoy sustituyendo. Voy a copiar el diferencial de x por acá. El diferencial de x es 2t, 2 diferencial de t, perdón, sobre 1 más t cuadrado. Por acá queda 1 sobre 3 más 2 el coseno de x más 2 el seno de x. 3 más 2. Y el coseno de x, como hemos visto, es 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. ¿Sí? Lo voy a poner acá en otro color. 1 menos t cuadrado dividido para 1 más t cuadrado. Más 2 veces por el seno, más 2 por el seno de x. 2. Y voy a despegar un poco el diferencial. Es un poco cerca. Y acá, así. Más 2 por el seno de x. El seno de x es 2t sobre 1 más t cuadrado. Y, y t sobre 1 más t cuadrado. Sí. El seno de x lo estoy escribiendo en azul, coseno de x en amarillo. O sea, quiero que se vea, estoy usando estos colores para mostrar qué partes estoy sustituyendo. Y de x es lo que está en naranja. Sí. Observamos lo siguiente. El diferencial de x tiene en el denominador un factor que es 1 más t cuadrado. Seno y seno también tienen 1 más t cuadrado como factor en el denominador. Entonces, ese 1 más t cuadrado que tengo en naranja, que aparece en el diferencial de x, se cancela con los respectivos factores de 1 más t cuadrado que aparecen cuando sustituyo seno y coseno. Me queda esta integral. Queda, puedo sacar este 2. Queda la integral de 1 sobre 3 por 1 más t cuadrado, 2 por 1 menos t cuadrado, más 4t. Esta es la integral que obtengo al hacer esta sustitución.
Sí, tengo 2 integral. A ver, por aquí tengo 2t cuadrado. Tengo 3t cuadrado, me queda 3t cuadrado, menos 2t cuadrado, me queda t cuadrado acá. Más 4t, que es el único término lineal, más 5. Cuadrado más 4t más 5. Queda esta integral. Y lo que hemos hecho hasta ahora nos indica que lo que deberíamos hacer es completar el cuadrado en el denominador. Que completa el cuadrado en el denominador. Tenemos t cuadrado más 4t más 5. El primer término de este trinomio es t cuadrado. Y el segundo es 2 por 2t. Cuadrado, 2 por 2 por t más 5. Esto sugiere que debemos buscar escribir esta expresión como el cuadrado de t más 2 más algún otro número. El cuadrado de t más 2 es t cuadrado 4t más 4. Y justamente tenemos que 5 al escribirlo como 4 más 1 permite escribir t cuadrado más 4t más 5 como t más 2 todo al cuadrado más 1. Entonces nuestra integral es 2 por integral de 1 sobre t más 2 al cuadrado más 1. Y esto pues parece conocido. Decimos acá que es una sustitución. Decimos que u es igual a t más 2. Si u es igual a t más 2, diferencial de u es diferencial de t. Esta integral pasa a ser 2 por integral de 1 sobre u cuadrado más 1. Esta integral, si bien no es directa, ya la hemos hecho varias veces. Sabemos que se resuelve mediante sustitución trigonométrica. Entonces, esto es 2 por el arco tangente de u más c. Repito, no es directa, pero ya la hemos calculado. Hemos calculado integrales de este tipo al menos. Y sabemos que se resuelve con una sustitución trigonométrica. Haber usado teta por acá, no como variable. Sustituyendo u por, en este caso, tangente de teta. Entonces me queda que u cuadrado más 1 es secante cuadrado de teta, que es la integral de coseno cuadrado, y por ahí uno resuelve la integral. Ahora queda restituir la variable. Fíjense, si esto es 2 por el arcotangente de u, esto es 2 por el arcotangente de t más 2. Ahora, eh, ahora nosotros habíamos dicho que t era la tangente de x medios. El arcotangente eh, de tangente de x medios más
2. Tenemos que resolverlo. 2, el tangente de T, que es tangente de X medios. Em, bueno, era una cosa, me habré equivocado en algo, en alguna sustitución, porque arcotangente, digamos, lo usual sería que me quedara algo que yo pudiera calcular fácilmente como arcotangente o una tangente, pero queda el arcotangente de tangente de X medios más 2. Creo que habrá que dejarlo así, porque arcotangente es una suma, um, no lo veo fácil, no veo cómo calcular esto directamente. Otro ejercicio, bueno, puede quedar como arctangente de tangente de X medios más 2. Estamos haciendo seno, haciendo em, seno de 3 más la coseno X más de 2 seno X. El orden en el que estaban, el cual es el siguiente. Ah, bien, lo tenemos hecho. A ver, bueno, no encuentro donde tenía originalmente este. Ya lo encontré. Ok. Ya, el siguiente. No encontraba los ojos donde tenía estos problemas. Entonces no sé cuál era el siguiente después de este. El siguiente que vamos a hacer es la integral, calcular la integral de seno de x dividido para coseno cuadrado de x menos coseno de x menos 2. ¿De qué tipo de función, qué tipo de integrando tenemos aquí? Tenemos de nuevo, diferencial. Tenemos de nuevo un cociente de polinomios senos y cosenos.
tenemos una función racional de senos y cosenos. Función al tener integrando una función racional, senos y cosenos, la sustitución que debemos hacer. Sabemos que es la sustitución por la tangente del ángulo medio. Si tenemos que escribir que T es la tangente de X medios. Teniendo T la tangente de X medios, ya nosotros calculamos en el ejercicio anterior, en realidad en la clase anterior, ya calculamos cómo van a ser el coseno y el seno de X, de seno y el seno de X. Vimos que el seno de X va a ser 2T sobre 1 más T cuadrado. Profe, Sí, digamos. en una prueba sí podemos usar directamente los resultados de seno y coseno y ya Sí, calculamos. claro, claro, claro. Vemos que seno de X es 2T sobre 1 más T cuadrado. Vimos también que el coseno era coseno, era 1 menos T cuadrado sobre 1 más T cuadrado. Seno de X es 1 cuadrado sobre 1 más T cuadrado. ¿Sí? Sí, ustedes pueden, bueno, a ver, yo no sabría qué decirle. Deberían preguntarle más bien a su profesora del CD, que es quien va a calificar a fin de cuentas, ¿no? Que sí aceptaría o no que le pusieran directamente la seno y el coseno y el diferencial de X. Yo supongo que sí, pero igual pregunten a ver qué les dice. Entonces, el diferencial de X vimos que quedaba como 2 diferencial de T sobre 1 más T cuadrado. De X, 2 de T sobre 1 más T cuadrado. Esto todo lo calculamos en el ejercicio anterior. Entonces, lo que hacemos es simplemente sustituir. Integral pasa a ser entonces lo siguiente. Donde sea que veamos el seno, escribimos 2T sobre 1 más T cuadrado. En el numerador tenemos 2T sobre 1 más T cuadrado. Y tenemos solo seno. Donde veamos el coseno, escribimos 1 menos T cuadrado sobre 1 más T cuadrado. Tenemos coseno cuadrado menos coseno. Y 1 T cuadrado sobre 1 más T cuadrado, todo al cuadrado, menos 1 menos T cuadrado sobre 1 más T cuadrado. Tenemos coseno cuadrado menos seno cuadrado. Espacio acá. Menos 2. Y todo esto está multiplicado por el diferencial de X, que era 2 sobre 1 más T cuadrado, por el diferencial de T. Esta pasa a ser nuestra integral. Entonces, notamos lo siguiente. Acá, escribir esto todavía más desplegado, digamos. Entonces, 2T por 1 más T cuadrado, por T cuadrado sobre 1 más T cuadrado al cuadrado, menos
1 menos t cuadrado sobre 1 menos t cuadrado, 2 dividido para todo esto por 2 sobre 1 más t cuadrado. Y observen que tengo un 1 más t cuadrado elevado al cuadrado en el denominador. Eso implica que este factor de 1 más t cuadrado al cuadrado que está en el primer término de esta fracción se va a cancelar. Entonces tengo en el numerador 4t. En el denominador tengo 1 menos t cuadrado menos 1 menos t cuadrado por 1 más t cuadrado menos 2 por 1 más t cuadrado. Em, Parecería que la sustitución puede ser viable acá. Es hacer u igual a 1 más t cuadrado. Entonces nos queda 2t como diferencial. Y si u es 1 más t cuadrado, entonces 1 menos t cuadrado. Podemos escribir también en términos de u. Sería 2 menos 1. Pero parece buena idea considerando que tenemos luego que revertir la variable. Ve, lo que podemos hacer es desarrollar el denominador. Que queda? Queda 4t. Acá queda 1, 2t cuadrado a la 4. Este producto sería 1 menos t a la 4, un signo menos acá, queda menos t a la 4, más t a la 4, perdón, menos 1, queda así, 1 menos t a la 4 con signo menos, 4 menos 1, ahora tengo menos 2, menos 2t cuadrado. Entonces, no se cancela con menos 1, tengo menos 2 por acá, tengo la integral de 4t sobre 2t a la 4, 4t cuadrado, menos 2. Profe, una pregunta. Ahí arriba cuando reemplaza, creo que hizo, puedes subirle un poquito. ¿No? Justo en la segunda línea, cuando multiplica el 1 más t cuadrado por el menos 2, al final no le debería quedar 1 más t cuadrado al cuadrado por 2. 1 más t cuadrado al cuadrado, no. ¿Por qué? Porque, no, sí, este es el cuadrado. Porque tendría el 1 Yo más t al tengo acá un cuadrado. cuadrado. Se cancela un cuadrado acá. Acá se cancela un solo factor. Aquí se cancela todo el cuadrado. Aquí un solo factor. Pero acá me queda un cuadrado. O sea, creo que tengo otra cosa acá distinta.
Eso sí, sí había pensado en ese factor, pero creo que no lo escribí. A ver, entonces, y de repente podemos encontrar una buena forma de factorar esto. Disculpe una cosa. Digo, De pronto al inicio no hacemos la sustitución directa y desarrollamos el denominador, le hacemos una variable como coseno, sea, por ejemplo, y, y completamos el cuadrado. Y ya teniendo completado el cuadrado abajo, hacemos la sustitución del coseno y nos va a quedar una fracción con la completación del cuadrado abajo y creo que podría ser tal vez más, no sé si eh, difícil de factorizarlo. lo que pasa es que en este ejemplo lo que queremos mostrar es la sustitución por ángulo mitad. ¿Sí? Ya. Quiero ilustrar este procedimiento. Sí, puede haber otras formas de resolverlo, pero queremos resolverlo usando esa manera. Entonces por acá, como decía, puedo factorar esto de una manera que me quede todo más sencillo. A ver, como 1 más t cuadrado por allá. Queda, dame un momento. Es de escribir directamente. Vamos a ver esto en papel. Lado 2, 1, t cuadrado. No, si lo llevamos acá, tampoco es tanto problema. Ok, tengo 1 menos 2t cuadrado, 4, acá tenía 1 menos t a la 4, es uno menos el acto. Entonces tengo menos 1 más t a la 4. Y por acá tengo 1 más 2 por t cuadrado. Acá, 1 más 2 t cuadrado más t a la 4. Sí. 1 menos 2t cuadrado más t a la 4. Menos 1 más t a la 4. Menos 2 menos 4 t cuadrado menos 2 t a la 4. Y este es el denominador de la fracción y el numerador es 4t. Estamos integrando con respecto a t. Aquí tengo t a la 4. T a la 4 es 2t a la 4, con este menos 2t a la 4 se cancela. Pues tengo algún otro t cuadrado por ahí, a ver, el t positivo, este menos 2t cuadrado. Bueno, ahí sí no tengo escapatoria. Queda un t cuadrado por acá. Entonces tengo 1, acá más 1 tengo menos 2. 4t dividido para menos 6t cuadrado menos 2.
puedo sacar factor, puedo sacar, saco el 4 acá y saco un factor de 2 del denominador, queda -2 integral de t sobre 3t cuadrado más 1. Diferencial de t por acá. Este cuadrado más 1. Si miramos el discriminante, damos cuenta de que no tiene raíces reales. O sea, ese es un factor que es cuadrático y reducible. Si queremos hacer, eh, queremos resolver esta integral, no nos va a servir, por ejemplo, utilizar el método de el- el procedimiento de fracciones parciales. Ese no nos va a servir, porque hay un solo factor y es irreducible. Entonces, ya no podemos simplificar más todavía esta fracción. Y nos queda -2 por tenemos t, tenemos t cuadrado más 1/3. Una manera de resolver acá integral sería entonces haciendo una sustitución trigonométrica. Bien, Profe, bien. ¿no sería más fácil llamarle a una, o sea, una Ah, sí, sí. constante Claro. cualquiera 3 Ok. t cuadrado más 1, después derivar y ya? Vamos a ver. Hacemos lo siguiente. Vamos a tomar sustitución. Si u es t cuadrado más 1/3, el diferencial de u es 2t por el diferencial de t. T por el diferencial de t es la mitad del diferencial de u. T por el diferencial de t es de u. Entonces, por aquí tenemos -2/3 por 1/2 por la integral de u dividido para du. Tenemos -1/3 de la integral de 1 sobre u. Esto es -1/3 por el logaritmo del valor absoluto de u. Si tuvimos el más reciente cambio de variable, pues -1/3 por el logaritmo de t cuadrado más 1/3. Positivo, no tenemos que tomar el valor absoluto. Y t era la tangente de x medios. Entonces, -1/3 logaritmo de la tangente de x medios al cuadrado, tercio, más la constante. Y tenemos nuestra respuesta. No vi inmediatamente que la sustitución tan sencilla ya podía resolver esto. Es que,
A veces las preocupaciones no lo dejan a uno pensar. En la vida cotidiana. A ver, eh, veamos. La otra, la otra, otro procedimiento que abarca esta clase, la C23, abarca cuatro procedimientos. Abarca integración de productos de senos y cosenos de ángulos múltiples, cosa que hicimos. Integración por sustitución trigonométrica, cosa que hicimos en la clase anterior. Integración de ciertas funciones racionales por sustitución de Weierstrass, que es la sustitución del ángulo mitad. Y sustitución de algunas funciones irracionales. Algunas funciones que son funciones racionales de funciones, eh, de raíces de funciones afines. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos, y eso se resuelve usando sustitución algébrica, ¿no? Integración por sustitución algébrica. Em, tenía el número 3. Tenemos este integral. El integrando es una función racional de, tengo, en mi caso, de este argumento, de raíz de 3x más 2. Cuando tenemos eh, una integral de este tipo, de hecho es mucho más fácil de cómo se presenta en la clase. Pero cuando tenemos un integrando donde aparece una raíz de una función afín, tenemos que hacer es sustituir la función afín por una nueva variable. U igual a 3x más 2. Bien, entonces, si dentro de la raíz yo tuviera una función cuadrática, por ejemplo, o cúbica, o una función de otro tipo que no fuera una función afín, la sustitución es simple, pero en este caso es súper sencillo. Uno sustituye la función dentro del radical por una, una nueva variable u. Entonces, y el diferencial de u ahora pasa a ser, estaba pensando, ¿qué pasa si tengo, en vez de 3x más 2 tengo 3x a la n más 2? Pero de nuevo la sustitución es u igual a 3x a la n más 2. Entonces, si u es 3x más 2, el de u es por el diferencial de x. Y la integral queda de la siguiente forma. Pongo menos la raíz de u.
sobre 1 más la raíz de u. Eso es lo que yo quería. Vemos que nos quedó la función racional. Vamos a sustituir u más bien por 3x más 2 al cuadrado. En este caso, el diferencial de u sería 2 por 3x más 2 por la derivada de esto, ¿no? 2 por 3x más 2 por la derivada de 3x más 2, que es 3, por diferencial de x. Profe, Bien, ¿no sería mejor sustituir u cuadrado como 3x más 2? sí, no es que, así que eh, denme 5 minutos, es que no me puedo concentrar por el momento, porque tengo una pequeña situación acá que me está impidiendo que me concentre en dar la clase. 5 minutos y resuelvo esto y ya. Voy a seguir. En efecto, el u cuadrado igual a 13 más 2. Lo que pasa es que, para, claro, evidentemente ya para el próximo semestre, los cursos van a estar a cargo de cada facultad. Entonces, al parecer no van a hacer más falta los profesores ocasionales del departamento de matemáticas. Entonces, realmente me tiene muy preocupado, pero muchísimo. Tengo una gran angustia pensando qué voy a hacer cuando termine el semestre, pensando en alternativas estoy pensando más en buscar otra cosa, un empleo, cuando ya este semestre termine que en la clase. Estoy muy desconcentrado, discúlpenme, pero comprenderán que, bueno, esas son situaciones que lo afectan a uno, afectan su concentración, obviamente. Se trata del propio, obviamente, de la supervivencia, del porvenir de uno, pues, son cosas que uno lo afecta muchísimo, lo preocupa muchísimo. Y una preocupación tan grande, poner un cuadrado aquí, un cuadrado allá, a veces se me pasa. Entonces, tengo u cuadrado, que es igual a 3x más 2. Disculpen, esto no debería afectar la calidad de la clase. Digamos, es difícil, ¿no? Concentrarse, una angustia tan grande sobre el futuro, incertidumbre. Aunque uno no lo quiera, el efecto eh, ¿verdad? que, que eso ocurre. Eh, Decía entonces que tengo que u cuadrado es igual a 3x más 2. Entonces, derivo u cuadrado, me queda 2 por u por el diferencial de u. Y esto es 3 por el diferencial de x. Acá que 2 tercios u diferencial de u sea diferencial de x. Y integral, entonces, es u menos la raíz de u cuadrado, es decir, 1 menos u, sobre u más la raíz de u cuadrado, es decir, 1 menos u. ¿Ve? Entonces, el diferencial de x, perdón, es 2 tercios por u por el diferencial de u.
Sale 2 tercios. Y nos queda 1 menos u dividido por 1 más u por diferencia. Entonces nos queda una función racional en u. Es algo que sí se va a manejar. Tercio por la integral de u menos u cuadrado sobre 1 más u diferencial de u. Esa es una función racional, como hemos visto en clases anteriores. Una función racional propia. Si es una función racional propia, pues nosotros lo que podemos hacer es dividir esta función el numerador entre el denominador, con la finalidad de que esta función racional propia podamos escribir como un polinomio más una función racional impropia. Entonces dividimos el término principal del numerador del término principal del denominador del denominador y eso es menos u cuadrado entre u menos u. Fíjense, tenemos menos u cuadrado, menos u cuadrado, tenemos 0 por acá, y justamente como está justamente pensado para que quedara de esa forma. Y tengo u menos u, así que tengo 2u. Como todavía tengo un dividendo del mismo grado que el divisor, puedo seguir dividiendo. Entonces divido 2u entre u, queda 2. ¿No? Sí. Multiplico 2 por u más 1, 2u. Y 2 por 1, que es 2. Que me queda 0. Me queda 0 menos 2, que es menos 2. De esta manera, tengo que esta fracción es eh, en términos de cociente y lo paso. Es u más 1, 2 menos u, menos 2. Quiere decir que si dividimos para u más 1, u menos u cuadrado sobre u más 1, 2 menos u, menos 2 sobre 1 más 1. Entonces, el integrando. Eh, esta integral entonces, vimos de la siguiente forma. La integral de 2 menos u, que es fácil, polinomio, menos 2 sobre 1 más u. Dos integrales. Tercio por sobre u menos 4 tercios la integral
de 1 sobre 1 más 1. Primero, que es la integral de un binomio. Muy fácil. Tercios por 2u menos u cuadrado medios. La segunda, pues, la integral de una integral directa, pero con una sustitución mínima se vuelve una integral directa. Y esta sustitución es de esas sustituciones que les he dicho muchas veces, uno puede hacer mentalmente. Entonces, en efecto, si los apuntes de lado a otra vez. Decía que esta es una de esas sustituciones que uno puede hacer mentalmente. Uno generalmente hace mentalmente, que es hacer t igual a 1 más t, 1 más u. Tengo la integral de 1 sobre t. Es decir, tengo la integral del logaritmo natural de valor absoluto de t. Es decir, el valor absoluto de 1 más 1. Y ahora, lo único que tengo que hacer es revertir los cambios de variable. El cambio de variable que hice fue u cuadrado igual a 3x más 2, donde u es la raíz cuadrada de 3x más 2. Ser u la raíz cuadrada de 3x más 2. Lo único que tengo que hacer es sustituir u por la raíz cuadrada de 3x. Tengo 2 tercios. Y tengo 2 veces la raíz cuadrada de 3x más 2. Menos la raíz cuadrada de 3x más 2 al cuadrado medio. Entonces queda 3x más 2. Dividido por la mitad. Menos 4 tercios por el logaritmo natural de 1 más la raíz cuadrada de 3x más 2. Lo absoluto de eso. Más la constante de integración. Y este es el resultado. Entonces, estos cambios de este tipo de sustitución algébrica nos lleva a una integral que en principio no es directa ni sabemos muy bien cuál va a ser el resultado, a integrales de polinomios o de funciones racionales que podemos integrar usando ya los procedimientos conocidos. Otro ejemplo. Está numerado acá con el número 4. Que es la integral de 1 sobre raíz de x más 1 más x cuarta x más 1. Entonces, ayuda, aquí en este caso, mirar estas raíces como exponentes fraccionarios. Tenemos 1 medio más x más 1 a la 1/4. De hecho, en el documento, en la clase 23, está presentado como justamente estas raíces como exponentes fraccionarios. ¿Qué? Porque nosotros vamos a hacer es tomar el mínimo común múltiplo de los exponentes. Mínimo común múltiplo de los exponentes, 2 y 4. Mínimo común múltiplo es 4. Y vamos entonces a sustituir, en lugar de x más 1, a escribir u a la 4. 4. Esto fue exactamente lo que hicimos anterior. Tomamos el argumento de la raíz y escribimos ese argumento igual a u elevado al mínimo común múltiplo
de las fracciones que aparecían como exponente de 3x más 2. Solo que aquí esa era una sola fracción y era 2. Entonces bastaba con escribir u al cuadrado igual a 3x más 2. Acá necesitamos, en lugar de escribir u al cuadrado, para que todas estas raíces queden como potencias positivas de la nueva variable, necesitamos que el exponente sea el mínimo común múltiplo de todas eh, de todos los índices de la raíz. Entonces, al hacer u a la 4 igual a x más 1, tenemos que 4u cubo por diferencial de u es igual a diferencial de x. Entonces, esto es lo que vamos a sustituir en el lugar de diferencial de x. Y tenemos, por supuesto, la siguiente integral. Tenemos 4u cubo por acá, diferencial de u por acá. Y dado que x más 1 es u a la 4, la raíz cuadrada de u a la 4 es u cuadrado. Por otro lado, tenemos que, como x más 1 es u a la 4, tenemos la raíz cuarta de x más 1 y eso es, naturalmente, u. Entonces, tengo un factor de u en el numerador. Ya, a ver, y de u que no podía cancelar. Pero, en este caso, tengo un número cancelar a un factor de u en el denominador. Me queda 4u cuadrado que está dividido para u más 1. Tengo ahora que este es el integrante. Saco el 4. U cuadrado sobre u más 1. Y esta es una función racional, de nuevo, impropia, porque el numerador tiene mayor grado, tiene grado estrictamente mayor que el denominador. El numerador tiene grado 2 y el denominador tiene grado 1. Entonces, yo podría, digamos, sería una idea, dividir u cuadrado para u más 1, pero eso no es necesario. Justamente tengo u cuadrado solo en el numerador, sino que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir u cuadrado como u cuadrado más 1 cuadrado menos 1 más 1. Esto lo estoy dividiendo para u más 1. 4 integral. Y esto lo voy a separar como en una suma de dos fracciones. Aquí tengo u cuadrado menos 1 dividido por u más 1, por supuesto, más 1 por u más 1. Bien, separo. Entonces, fíjense que en el primer término, el numerador yo lo puedo escribir como u menos 1 por u más 1. Y el factor u más 1 cancela el factor u más 1 en el denominador. Queda u menos 1. Y esto queda entonces separado en dos integrales. Una integral de un binomio, que de nuevo es muy fácil de calcular. Son las integrales más sencillas que puede haber, integrales de los polinomios. Es de la integral de una constante, es lo más simple que existe. Y tenemos la integral de una función, que no es una integral directa, pero de nuevo con una sustitución que puede hacerse mentalmente. Ojo, a ver. Voy a matizar un poco esa afirmación. Esa sustitución, sustituir u más 1 por t
y luego calcular la integral de 1 sobre u más 1 como logaritmo natural del valor absoluto de u más 1, haciendo la sustitución mentalmente, es algo perfectamente aceptable. ¿Qué pasa? Ya va, disculpe un momento. Ok, entonces decía que esa es una afirmación que debo eh, aclarar un poco qué estoy queriendo decir con eso. Todo depende de lo que se esté evaluando. Si nos están evaluando integración por sustitución, entonces uno debe escribir explícitamente las sustituciones. Si se está evaluando otra cosa, por ejemplo, aplicación de la integral, es decir algo, y aparece una integral donde una sustitución mental puede servir para calcularla. Entonces, en ese caso, mi opinión personal, y si estoy calificando una prueba, es que no importa que el estudiante no haga la sustitución de forma explícita, porque se está evaluando otro tema, digamos aplicaciones, calcular el área bajo una curva. Es perfectamente válido entonces no hacer explícito la sustitución. Pero si se está evaluando el método de sustitución, pues lo más lógico es que haya que hacer todas las sustituciones. Y bueno, pero claro, porque de todas maneras, eh, supongo que en esta prueba que viene, al ser una prueba sobre el método de sustitución, hay que escribir cada sustitución que uno haga. Pero acá, por ser tan pesado todo, yo voy a omitir eso. Ustedes deben hacerlo, pero como digo, yo voy a omitir ese paso, un paso mínimo, para no recargar tanto la clase con sustituciones y sustituciones y sustituciones. Entonces tengo la integral de u menos 1, 4 cuadrado medios, menos u, y aquí tengo la integral de 1 sobre u más 1. Si yo pienso que u más 1 lo pienso como una variable t, el diferencial de esa variable t es el diferencial de u. Entonces acá me queda 4s, logaritmo neperiano o natural del valor absoluto de u más 1 y acá me queda la constante de integración. Entonces tengo 2u cuadrado, 4u más el logaritmo natural de u más 1 a la 4. Puedo escribirlos en valor absoluto porque al elevarlo a la 4 ya es positivo. He abierto el cambio de variable. U cuadrado eh, u a la 4 es x más 1. Hoy quiere decir que u es la raíz cuarta de x más 1. Entonces aquí tengo 2 por la raíz cuarta de x más 1 al cuadrado. Es la raíz cuadrada de x más 1. Tengo x más 1 a 2 cuartos, es decir, x más 1 a los medios, entonces es la raíz cuadrada. Tengo menos 4 por la raíz cuarta de x más 1. No se distingue bien ese 4. 4 por raíz cuarta de x más 1, más el logaritmo de raíz cuarta de x más 1, 1, todo elevado a la 4, más la constante de integración. ¿Okay? Tenemos nuestro resultado. Otro ejemplo de este mismo procedimiento. Marcado
indicado con el número 5. Tengo la raíz de x más 1, 2, grande, raíz de x más 1 más 2. Divido todo para x más 1 al cuadrado menos la raíz de x más 1. Entonces, el procedimiento acá es similar, es completamente similar al procedimiento usado para calcular las otras dos integrales. ¿Qué debo hacer? Fíjense, aparece x más 1 integrando. Tengo x más 1 a los medios. Tengo x más 1 al cuadrado. Aquí es importante verificar lo siguiente. Es importante mirar que el argumento de todas las raíces sea igual. El argumento de todas las potencias, la base de todas las potencias, sea igual. Tengo un integrando donde tengo dos potencias de x más 1. Tengo x más 1 al cuadrado y tengo x más 1 a los medios. Entonces, de nuevo, debo mirar cuál es el mínimo común múltiplo entre todos los, eh, denominadores de los exponentes de las potencias de x más 1. El mínimo común múltiplo en este caso entre 2, que es el denominador medio, y 1, que es el denominador de 2 visto como una fracción. X más 1 al cuadrado, puedo ver como x más 1 a la 2 entre 1. Mínimo común múltiplo entre 2 y 1, evidentemente es 2. Entonces tomo u cuadrado igual a x más 1. De acá tengo que 2 por u por el diferencial de u es igual al diferencial de x. ¿Sí? Con esta misma sustitución, x más 1 al cuadrado va a ser igual a 4. Y la raíz de x más 1 va a ser u. Así que sustituimos todo esto, la integral. Donde aparecía raíz de x más 1, escribo u. Donde aparecía x más 1 al cuadrado, escribo u a la 4. Y donde aparecía diferencial de x, escribo 2u de u. Integral es ahora integral de u más 2 dividido para 4 igual a 4. 4 por acá menos u. Y por acá me queda entonces 2u de u en el lugar donde estaba el diferencial de x. Noten que tengo un factor de u en el diferencial, que cancela un factor de u en el denominador. Entonces, por acá, puedo sacar este 2 de la integral. En el numerador queda u más 2, y en el denominador queda u cubo menos 1. Cubo menos 1. Y tengo el diferencial de u. Esta es la integral ahora de una función racional propia en u. Entonces, al ser la integral de una función racional propia en u, yo puedo eh, calcularla usando ahora procedimiento de integración por descomposición en fracciones parciales.
Entonces 2 integral por 2 dividido para u menos 1 cuadrado. Tengo dos factores en el denominador. Tengo un factor lineal, tengo un factor cuadrático irreducible. Voy a hacer la descomposición fuera de la integral. No pegar tanto la clase, escribiendo todo el tiempo el signo de la integral, el diferencial, etc. Entonces, primero descompongo el integrando fuera del signo de integral, del símbolo de integral, y luego vuelvo a la integral. Acá, recuerden, hay dos fracciones. Acá, por un lado, el que tiene como denominador al único factor lineal que aparece, y está por el otro lado el que tiene como denominador al factor cuadrático irreducible. Tengo a sobre u menos 1 más bx más c sobre u cuadrado más u más 1. Y procedo de la forma usual. Multiplico a ambos lados por el denominador de la fracción. Tengo que u más 2 es igual a por u cuadrado más u más 1 más bx más c por u menos 1. Y acá tenemos disculpen, acá la costumbre. Acá no va X, va U. Pero la costumbre de escribir, hacer esto con la variable X, casi memoria muscular, cuando uno escribe X en vez de U. Entonces, por acá tenemos A por U cuadrado, más A por U, más A, más B por U cuadrado, menos B por U, más C por U, menos C. Vamos, queda A más B cuadrado. Términos lineales son A menos. El término lineal es, si agrupamos, nos queda A menos B más C por U. Y el término independiente sería A menos C. Entonces, comparo coeficientes a ambos lados de la igualdad. Comparando coeficientes a ambos lados de la igualdad. Tenemos, comparo términos cuadráticos, el coeficiente cuadrático de la izquierda es 0, el de la derecha es A más B. B es igual a 0. El coeficiente del término lineal de la izquierda es 1. De la derecha es A menos B, C. A menos B más C es igual a 1. Y el término independiente del lado izquierdo es 2. Y el término independiente del lado derecho es A menos C. Y que A menos C es igual a 2. Hay varias maneras que puedo resolver esto. La manera más automática, algorítmica, sería mirar la matriz aumentada de este sistema y aplicar reducción de Gauss-Jordan para encontrar la solución. Eso está muy bien. A mí me gusta más hacer eso, pero uno también puede aprovechar el hecho de que hay un par de ecuaciones donde hay una variable que no aparece. Y resolver este sistema mediante algunas sustituciones. Sabemos que A más B es igual a 0. Y acá tenemos que menos B es igual a A. Entonces, sustituimos en la segunda ecuación
es a enumerarlas como 1, 2 y 3. Sustituir en 2. Tuvimos en 2 el valor de menos b igual a a. Entonces nos queda 2a más c igual a 1. Y si sustituimos en 3, queda que no hay nada que sustituir. Eh, entonces nos queda un sistema en A y C. Con, sí. Entonces podemos despejar C de la ecuación 3. Despejar C de 3. Tenemos C de 3. Queda que C es la menos 2. Entonces sustituimos eso en, vamos a llamar a esta 2'. Sustituimos en 2', este valor de C queda 2a más a menos 2, 1. Entonces tengo 3a menos 2, 1. Y acá simplemente despejo a. Y me queda que a es igual a 1. Si a es igual a 1, entonces b es menos 1. Porque b es menos a. Menos 1. Y como c es a menos 2, c es 1 menos 2, c menos 1. Y con esto tengo la descomposición en fracciones parciales. Entonces tengo que mi integrando, que era, vamos, integral. Esta integral la hemos descompuesto. Integrando lo hemos descompuesto en dos fracciones. Por un lado tenemos a sobre u menos 1, es decir, 1 sobre u menos 1. Por el otro lado tenemos bu más c sobre u cuadrado más u más 1. Entonces tengo bu c es menos u menos c. Entonces el signo menos, digo por acá, menos u más c u más 1, perdón, sobre u cuadrado más u más 1, la integral con respecto a u de esto. Entonces, por acá, vamos a escribir esto como la resta de estas dos integrales. En realidad, eh, salir mucho mejor. Sumar, darle acá, a ver. Lado, podemos hacer una sustitución trigonométrica. Porque de forma se va a poder, me parece. Si sustituyo, digo que u cuadrado más 1 es una variable t.
El diferencial de t es 2u más 1. Y tengo u más 1, lo cual es 2 por u más medio. No, la derivada del denominador no está en el numerador. Entonces, esa sustitución no es efectiva. Por acá, hago más u más u. Llamo a esta integral y sub 1. Esta otra y sub 2. Y sub 1 es logaritmo natural del valor absoluto más 1 más c. Y eso se puede calcular mediante una sustitución y es inmediato, siendo t igual a u menos 1. La segunda integral requiere un poco más de trabajo. Por la integral de u más 1 sobre cuadrado de u más 1. Acá, evidentemente no puedo aplicar descomposición en fracciones parciales porque u cuadrado más u más 1 es un factor cuadrático irreducible. Ni cómo. Voy a hacer es completar este cuadrado. Cuadrado más u más 1 es u más, aquí tendría yo medio cuadrado, más 3 cuartos. Entonces, tengo u más 1 dividido para u más 1 a los medios más 3. Ciertamente tengo que separar esta integral en dos integrales. Y sub 2 es la suma de estas dos integrales. Integral de u sobre u es un medio de u más integral de 1 sobre u más un medio al cuadrado más 3 cuartos. Entonces, esta segunda integral es una integral del tipo marco tangente. La primera, para la derecha, pues tangente, cosa que calculo, digamos, ya lo hemos hecho varias veces. Ya sabemos que tenemos 1 sobre t cuadrado, digamos, más a cuadrado, eso es 1 sobre a cuadrado por el arcotangente de lo que está de t cuadrado. Pero eh, la primera integral, que de nuevo es una integral donde no aparece en ningún momento em, lo que estaba diciendo. Perdón, donde en el denominador no tenemos una descomposición por ningún tipo. En el denominador tenemos cuadrático y reducible.
Ahí lo que aplica no es fracciones parciales, sino una sustitución trigonométrica. Antes de hacer una sustitución trigonométrica, en ambos casos, yo debería sustituir t por u más un medio. Y si hago t igual a u más un medio, el diferencial de t es igual al diferencial de u. Y u es t menos un medio. Sí. Entonces, acá tengo que esta integral y sub 2. Esta sustitución es la misma en ambos casos. T menos un medio por acá. Pero aquí tengo t cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Tengo diferencial de t más la integral de 1 sobre t cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Y tengo diferencial de t. Tengo estas dos integrales. Las cuales se resuelven usando sustitución trigonométrica. Hacemos t igual a raíz de 3 sobre 2 por, en este caso, que tenemos el cuadrado de una variable más el cuadrado de una constante. Sustituimos la variable por esta constante que aparece al cuadrado, por tangente de θ. Entonces, haciendo esto, tenemos 3 cuartos por de θ más 3 cuartos es 3 cuartos por secante cuadrado de θ. Todo viene de la identidad fundamental, desde luego. Y tenemos que diferencial de t es raíz de 3 medios por secante cuadrado de θ. Entonces, a ver, antes de proceder a calcular la integral, de hacer el cambio trigonométrico. Aquí tengo t. Fíjense que esta integral, pues, la separo. Una integral me queda al cotangente de algo. Y en la otra es donde vale la pena que aplique la sustitución trigonométrica. A ver, estoy viendo esto completo. Aquí tengo t. Este cambio acá. Cambio a t. Tengo t sobre t cuadrado más 3 cuartos. Menos medio por la integral de t cuadrado más 3 cuartos, más 1 sobre la integral de t cuadrado más 3 cuartos. Entonces, bueno, acá esto lo puedo escribir como un medio por la integral de 1 sobre t cuadrado más 3 cuartos. Conveniente escribirlo de esa manera. Entonces, ahora sí, hago la sustitución trigonométrica. Al hacer la sustitución trigonométrica, t cuadrado más 3 cuartos queda siendo 3 cuartos por secante cuadrado de θ. El de t es raíz de 3 medios por secante cuadrado de θ. Entonces, secante cuadrado se cancela con secante cuadrado. Y tengo
el 3/4 que tenía en el denominador, 4/3 acá, por raíz de 3/2, por la integral. Ahora, aquí tengo t, que es raíz de 3/2 por 2. Entonces, eso también sale de la integral. Y raíz de 3/2. No, por 2, es solo raíz de 3/2. Y t era tangente de teta. Y tangente de teta de teta. Tengo esta integral más por acá. Era 4/3, 2/3 por el arco tangente de t. Esa integral del arco tangente no es directa, ya lo sabemos, pero como ya la hemos hecho varias veces, no voy a volver a hacerla, pero sabemos se resuelve usando sustitución trigonométrica. Bien, pero no es directa, entonces también tengan cuidado con eso. Donde aparezca una integral que sea de la forma 1 sobre u cuadrado más a cuadrado. Ustedes saben que eso es 1 sobre a por arcotangente. Si tenemos una integral así, de u y cuadrado más a cuadrado, ustedes sacan este a cuadrado por acá, les queda du por 4/3. Y me faltó un factor. Queda u sobre a todo al cuadrado más 1. ¿Sí? Pues toman simplemente t igual a u sobre a. Entonces, aquí le queda 1 sobre a por el diferencial de t. Y esto es 1 sobre a por el arco tangente de u sobre a más c. Esa integral no es directa, pero como ya la hemos hecho varias veces, yo la estoy escribiendo sin justificarla usando la sustitución trigonométrica. Pero les decía que con eso pues, deben tener cuidado, porque eh, me queda, con, 1 sobre a por el dependiente de esto. A era raíz de 3 sobre 2. Tengo 2 sobre raíz de 3. Ando acá. Un momento. Déjenme verificar que las constantes de acá estén bien sacadas. Pero lo que les decía es que eh, ¿qué les decía? Perdí lo que estaba diciendo. Es que esa integral no es directa, que cuando aparezca, al menos la primera vez deberían hacerla por sustitución trigonométrica. Entonces ya las otras veces pueden justificar diciendo que ya la hicieron. Pero al no ser directa, tienen que al menos la primera vez justificar eso. Y a ver, de aquí saco yo 3/4, tercio, tercio. Pero me queda por acá 2, 3 sobre 2. Sí, bien. Pero eso, de momento voy a dejar esto así. Sobre t cuadrado más 3/4. Sí. Tengo 1, la integral de tangente de teta. Y por acá tengo un medio por
y si lo voy a escribir directamente. 1 sobre a es raíz de 3 sobre 2, entonces tengo 2 sobre raíz de 3 por el arco tangente de u sobre a, es decir, de t sobre raíz de 3 sobre 2. T sobre raíz de 3. La constante c. Este 2 cancela este 2, me queda 1 sobre raíz de 3. La integral de tangente sabemos. Esto que estoy escribiendo acá está algo que no debería hacer, que es mezclar estas variables. Pero prisa y otros factores están haciendo que esta clase de error, esto no debe uno mezclarlo. Lo que pasa es que no quería sumar con tanta subdivisión, ¿no? Voy a tener que hacerlo. Y sub 3 es la integral de t sobre t cuadrado más 3 cuartos, más 3 cuartos. Bien, t cuadrado más 3 cuartos. Esta es la que hago con sustitución trigonométrica. Y sub 4, la otra integral. Entonces, y sub 3, ya vimos, nos queda como tangente de teta, siendo t igual a la sustitución que teníamos arriba, raíz de 3 medios por tangente de teta. Con esta sustitución queda esto. Y la integral de tangente sí es directa. La integral de tangente es menos coseno, menos logaritmo natural de coseno de teta. Más la constante de integración, desde luego. O sea que hay que revertir variable. Revertir el cambio de variable. Revertir el cambio. Si teta era, perdón, si t era raíz de 3 medios por tangente de teta, entonces teta es el arctangente de por t sobre raíz de 3. Escribir esto en términos. Integral i sub 3 es menos el logaritmo del valor absoluto del coseno del arctangente de t sobre raíz de 3. Cosa que uno puede calcular, uno puede poner en términos de t usando un triángulo rectángulo de la manera que ya hemos visto. Tenemos que hacer eso para poder escribir la solución en términos de t y luego poder escribirla arriba, bastante arriba, en términos de x. Luego vemos la integral y sub 4. Y sub 4 es la mitad de, no, muy escaso, de esta integral. Entonces vimos que esa integral es, por aquí, no lo escribí por aquí, es 1 sobre a, caso a es raíz de 3 sobre 2.
medio sobre raíz de 3 sobre 2, es decir, 2 sobre raíz de 3, por el arco tangente. Bien. Eh, U sobre A. Y en este caso es T. Y A, de nuevo, es raíz de 3 sobre 2. Entonces tengo el arco tangente de 2t sobre raíz de 3. De nuevo, tengo el mismo arco tangente. Estas son las dos integrales. Tengo que escribir ahora arco tangente de 2t sobre raíz de 3 en términos seno del cotangente de esto, menos. T era raíz de 3 de tangente de z, raíz de 3 medios por tangente de z. Hay un montón de cambios que hay que incluir. El cambio de z a t, cambio de t a u, y luego el cambio de variable de u a x. Tres cambios de variable que hay que cubrir, que hay que revertir. Una de las cosas que debemos hacer es escribir coseno de esto, la función más sencilla de t, que como les comentaba, como ya hemos hecho varias veces, se hace con un triángulo rectángulo. Eh, Pero de momento no va a dar tiempo de sumar todas las integrales y restituir todos los cambios. Queda apenas 3 minutos. Bien, entonces, en realidad lo que resta por hacer de este ejercicio de trabajo, si se quiere, eh, mecánico, binario, simplemente revertir las variables y sumar las integrales. Pero ya lo haremos el martes porque no nos queda mucho tiempo. Sin embargo, eh, antes de la clase del martes pueden hacerlo por su cuenta, pero el martes ya lo organizamos. Bueno, por hoy es todo. Con esto cubrimos hasta cambios, hasta sustitución algébrica. Solo nos faltaría cubrir integración por partes y cubrir cálculo de áreas usando sumatoria y van a trabajar un poco con sumatoria. Tenemos un pequeño retraso de 2 clases. Igualarse. Si el martes que viene veo que no hemos logrado avanzar en estos dos temas, entonces probablemente tengamos alguna clase extra la próxima semana. Porque la prueba es la semana luego de esa, ¿no? Pero creo que tal vez sí pueda avanzar suficiente. Bueno, y en todo caso,
La prueba llega hasta sustitución, hasta el método de sustitución, simplemente, la integración por sustitución. Es decir, sí hemos cubierto todo lo que se cubriría en la prueba. Pregunta. Profe, una pregunta, ¿cuándo sería el próximo control con usted? Ah, el control, muy importante. Hoy no puede ser. Ah, el asunto de, bueno, podría ser, tendría que ser ya en la noche. La semana que viene. La semana que viene habría uno. Igualmente de forma asincrónica, es decir, cuestionarios se meten en la noche, en la tarde, digamos entre 6 y 10, vuelven el cuestionario y ya. Creo que el último lo hicimos así. Bien, en todo caso, Profe, les avisaré con antelación suficiente. profe, entonces Bien, es hasta integración por sustitución, sí, la el prueba cuestionario. es hasta integración por el método de sustitución. El método de integración por partes no se cubre en esta prueba. Eh, Integral definida tampoco se cubre en esta prueba. Sí, es eso. Bueno, feliz fin de semana. Que Profe, descansen. una pregunta. Bien, claro, ¿Y el control pues. hasta dónde abarcaría? ¿Desde dónde y hasta dónde? Ah, bueno, si es la semana que viene, hasta sustitución. Ya. Gracias, profe. No hay problema. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, Gracias, buen profe, fin hasta de semana. luego. Ya dice sustituciones hasta esta clase, ¿no es cierto? Sí, sustitución hasta esta clase. Ya con esta clase están listos para la prueba. Listo, profe. Gracias, hasta luego. Luego.